Dale clic al botón de suscribirse y no te olvides de activar la opción de recibir todas las notificaciones para no perderte de nada. Que me lo estáis pidiendo muchísimo. Tenéis una persona súper despierta, investigador, él es un crash. Canal de los Liberales, con todos vosotros, Nicolás Moras. Buenas noches, Nicolás. ¿Cómo estás? Ante todo. Muy buenas noches, un gusto estar aquí y un saludo para toda tu audiencia. Nicolás, para toda la gente, yo luego esta entrevista la subiré a mi canal de YouTube, donde tengo, pues eso, más de 190.000 seguidores y luego la gente lo verá. Un poquito presentación, ¿no? ¿Quién es Nicolás Moras? Lo que quieras contar personal tuyo, profesional, y luego presentación, al fin y al cabo, y luego entramos en contenidos no solamente importantes, sino casi necesarios a tratar. Bueno, en mí convergen dos facetas profesionales. Soy periodista de investigación, van a ser 12 años ya. He trabajado en distintos medios de comunicación, tradicionales en un principio. He sido columnista de Infobae, de La Voz del Interior, de distintos medios significativos de la prensa gráfica y digitales nativos en habla castellana, Libertad Digital también, etc. He sido productor y conductor de radio, columnista de televisión internacional, concretamente en el área de análisis geopolítico. Y hace 2 años, van a ser 3 años en octubre, fundé mi propio canal de YouTube que se llama Los Liberales. Cuenta con más de 543.000 suscriptores, 75 millones de visitas y es uno de los principales medios periodísticos rigurosos de información contrahegemónica que hay hoy en la plataforma. La segunda faceta es completamente, intrínsecamente, te diría, ligada a la primera, es la de divulgador libertario o liberal, porque al fin y al cabo yo siempre entendí el periodismo como una forma de enfrentar lo que considero injusto y todos los abusos subyacentes en el poder político. El Estado es el instrumento que utilizan todos los grupos de presión, de interés, todo lo que tú quieras ver como un enemigo, ya sea un oligarca, ya sea un tirano formal en sentido clásico, ya sea un movimiento autoritario, totalitario. El arma predilecta para oprimir los derechos de los demás es el Estado, que se vende como una protección, pero es en efecto el mayor enemigo de la libertad humana y de la integridad humana en todo sentido. Razón por la cual yo ejerzo el periodismo disparándole a todos los políticos en todos los sitios del espectro donde se ubiquen, incluyendo a los autoproclamados liberales, y eso creo que es una marca de calidad que sabe valorar nuestro público. Dirijo la Academia Libertaria, que es una plataforma educativa donde brindamos cursos de derecho, historia, economía y otras materias desde una perspectiva nítidamente anarcoliberal, y tenemos más de 1.200 alumnos y creo que eso es todo lo relevante que debe saberse de mí antes de comenzar a charlar lo que te parezca oportuno. Nicolás, todos mis invitados tienen algo en común, que son perfiles disidentes, perfiles despiertos. Yo entrevisto a gente muy top de absolutamente todas las materias: medicina, leyes, justicia, biología, bueno, hasta ganaderos. Todos en sus ámbitos tienen algo que converge de una manera distópica y unida a la vez, y es que han despertado, que se han dado cuenta de que la historia, tal y como se la han contado, quizá no es cierta. Me gustaría hacer introspección porque me parece fundamental, Nicolás, y es en conocerte, la parte evidentemente que quieras contar, porque no sé si el 2020 ha hecho un gran despertar para la humanidad, pero está claro que, como tú has explicado muy bien en tu presentación, estos 2 años han sido fundamentales para ti. Me gustaría escuchar esa historia que tienes, Nicolás, detrás de introspección, porque al fin y al cabo quiero que mis espectadores se puedan reflejar en el espejo de cada invitado para decir: wow, qué historia de superación, cómo ha evolucionado, cómo ha crecido, cómo ha conseguido despertar de esta Matrix en la que vivimos.
para así poder construir un mundo mejor. Nicolás, cuéntanos tu historia. Cuando hablamos de despertar, me remitís a la alegoría de la caverna de Platón, que es lo que realmente, también por lo cual se dice La Matrix, una película basada en la alegoría de la caverna de Platón. No estoy tan seguro de que sea, no te critico el término ni nada por el estilo, pero no estoy tan seguro que estemos hablando de despertar ante una larga noche, sino de descubrir. Descubrir creo que es el término correcto. Y al final la línea divisoria se cierne entre quienes están dispuestos a conocer y quienes están cómodos en la ignorancia. Desde mi punto de vista, estar vivo, y en esto me parezco a un coterráneo tuyo, un compatriota, Antonio Escotado, para mí estar vivo es buscar el conocimiento del área que te interese, por supuesto, pero no concibo otra forma de ser un humano que ser un investigador. Y eso desde muy temprano. Yo aprendí a leer a los 4 años, concretamente temas de historia griega, que eran los que me apasionaban en ese momento. Luego me interesó Napoleón, las guerras napoleónicas, la historia de los imperios y otras muchas materias afines. Luego salté a la filosofía política, eso de los 12 o 13 años, y a los 14 ya descubrí que era liberal. Constantemente tuve una fricción con la autoridad, entendiendo que es una autoridad ilegítima ya de por sí la de los profesores del colegio, en una época de mucha ideologización del aparato, entre comillas, educativo de la Argentina, en los tiempos del primer kirchnerismo, y eso ya me fue forjando una noción de que aquellos que se dicen preparados para enseñarte no necesariamente lo son, y que lo más valioso y lo más importante no es la norma, sino el individuo y la libertad para desarrollar el pensamiento propio. Por eso me hice liberal a los 14 años, empecé leyendo Stuart Mill, luego vinieron autores más completos, como Bastiat, como Spencer, y bueno, una larga lista más, que por supuesto me llevaron a actuar en distintos planos en coincidencia con estas ideas ya hace más de una década, y ese es el camino concretamente por el cual yo llego a donde estoy. En el interín, ejerciendo el oficio periodístico, que en su momento no fue mi mayor vocación. Yo me fui a vivir solo a los 16 años y me pregunté para qué servía, de qué podía serle útil al prójimo. Y lo cierto es que en aquel entonces yo solo sabía, más o menos como ahora, leer, escribir y hablar. Entonces dije, bueno, voy a ser periodista, que si se quiere es un género menor de la literatura o de la historiografía. Conseguí trabajo muy rápido y aquí estamos. A medida que uno estudia la realidad actual concretamente, comienza a descubrir que detrás de la primera línea, de la superficie de las cosas, o debajo, si se quiere, de la superficie de las cosas, de lo aparente, está lo esencial. Y en el plano del poder, que es la gran obsesión de un periodista liberal, detrás de esa primera línea que son los políticos visibles, están los lobistas. Y detrás de los lobistas están las personas verdaderamente poderosas, que son las que trascienden el cambio de un partido a otro, que es un cambio nominal, porque realmente son esas personas, esa suma de personas, incluso te diría las pugnas entre esas personas más poderosas, las que determinan el curso de los acontecimientos históricos y sociales en gran medida, mucho más que Pedro Sánchez o Rajoy, mucho más que Mauricio Macri o Alberto Fernández, que Peña Nieto, López Obrador, Trump o Biden. Así que, bueno, más o menos para el año 2016 yo empecé a tener una noción más clara de lo que significaba el fenómeno globalista, que lo entiendo de una manera muy distinta a la mayoría de los que se asumen como antiglobalistas. Yo creo que el globalismo es la antítesis de la globalización. La globalización, primero partamos de la base de que no es la primera
Empezamos a hablar de globalización a finales del siglo XX, pero la globalización es una constante, o sea, desde que la civilización toma forma, los vasos comunicantes naturales entre los seres humanos, que son el comercio y la inmigración, se encargan de hacer un gran fenómeno integrativo y de enriquecimiento mutuo entre las civilizaciones, y eso es la globalización, es algo maravilloso, y sin globalización seríamos un campo de concentración gigante como Corea del Norte, un inmenso leprosario, sino como fue la Europa medieval, donde la mayoría de las personas morirían de hambre y reinaría el oscurantismo y la miseria. Entonces la globalización me parece fabulosa. El globalismo es todo lo contrario. O sea, si la globalización es la integración, la libertad de tránsito, libertad de comercio entre las distintas latitudes de este mundo, el globalismo es la generalización del saqueo, la generalización de las regulaciones, que son las trabas para que la gente se mueva, para que la gente comercie, para que la gente desarrolle libremente su proyecto de vida. Eso es el globalismo. Las instituciones transnacionales o internacionales como las Naciones Unidas, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, las distintas divisiones, incluso la faceta entre comillas privada como el Foro Económico Mundial, que de privado no tiene nada, a lo que apuntan es a impedir lo que los liberales clásicos llamaban votar con los pies, que es, bueno, si mi país está caduco y no tiene solución, me marcho a otro donde pueda vivir mejor. Con el globalismo eso va desapareciendo progresivamente de la ecuación, porque lo que se apunta es crear una ley única, eliminar cualquier tipo de competencia territorial, de competencia política, y es una centralización total del poder, crear un sistema de gobernanza global del que no puedas escapar. Naturalmente, cualquier cosa que implique ese grado de concentración y la eliminación de la competencia va a ser tiránico. Es una idea tiránica de origen y su implementación es tiránica. Entonces yo ya 2016-17 empiezo a dar una serie de conferencias que se titulan Viviendo la distopía, donde a su vez reviso a la obra de Orwell, de Huxley, de Giovanni Papini y de otros autores que vislumbraron en ese género particular literario cómo podía ser una sociedad del futuro contraria a una utopía, es decir, cómo la sociedad podía derivar en algo, en un totalitarismo nefasto, en una pesadilla, si se quiere. Bueno, yo empecé a trazar las comparaciones entre esos libros y la realidad que vivíamos en 2017, etc. Ese pequeño, si se quiere, ese pequeño adelanto que tuve frente a muchas de las personas que abrieron los ojos recién en 2020, cuando ya se hizo insostenible la farsa de la democracia, de que vivimos en libertad, de que todo está muy bien porque nos encerraron a todos en forma masiva, fue lo que probablemente disparó la popularidad de mi trabajo. Muchísimas personas lo vieron antes que yo, sin duda. Pero bueno, es un proceso de aprendizaje. O sea, realmente yo no creo que estemos dormidos y... sencillamente es quien quiere y quien no quiere aprender, porque implica una acción, no es solo abrir los ojos, es estudiar, es analizar detenidamente lo que te rodea y lo que está más allá de lo que te rodea. Todos somos capaces de hacerlo, sin duda, pero bueno, ya está en la voluntad de cada quien si emprende o no emprende ese camino. Nicolás Moras, eres un perfil que hablabas y decías 75 millones de visualizaciones. No sé cuántos espectadores únicos son, pero serán una barbaridad. Está claro que el mensaje que transmites en tus redes, en tu discurso, en tu día a día, no debe de gustar al globalismo. Pregunta obligatoria. Me gustaría saber cómo, desde tu punto de vista, Nicolás Moras, vives ese día a día. Porque destapar, tú investigas, haces investigaciones, sacas a la luz trapos muy sucios de este globalismo, de estos lobbies que hablabas, de estas élites, como se quieran llamar, ¿no? ¿Cómo es tu día a día? A mí me interesa saberlo porque, es decir, tienes miedo, dices, no, es que he venido aquí a dar un mensaje y cueste lo que cueste lo voy a dar, me siento seguro. ¿Cómo es el día a día de Nicolás Moras, una persona que, desde mi punto de vista, perdona que use esta expresión tan vulgar,
tienes unas pelotas bastante cuadradas, bastante fuertes, bastante duras para enfrentarte a este globalismo sacando estos trapos sucios, y me interesa mucho saber cómo es el día de una persona que tiene esta personalidad tan fuerte para enfrentarse a este globalismo. Cuéntame, Nicolás Morras. Mira, te agradezco los elogios, pero hay gente mucho más valiente que yo. Y tenés un ejemplo en Julian Assange, que ha hecho mucho más y está pagando las consecuencias. Encerrado hace una década. Primero recluido en la Embajada de Ecuador en Londres, luego ahora como está preso en la prisión de máxima seguridad de Belmarsh. Yo, a ver, soy insignificante en comparación a Assange. Y te lo digo de verdad, el crecimiento profesional y avanzar en mi carrera me hizo consciente de una poderosa lección de humildad, que es que los comunicadores somos muy poca cosa. Somos menos que los grandes pensadores, somos menos que ciertos actores que aparecen cada siglo, que hacen realmente o lideran cambios sociales relevantes. Y hoy por hoy nos pueden borrar con un botón. A tú, a mí, a cualquiera de nosotros. Lo viví con el hackeo de mi canal, que fue desesperante, pero también me di cuenta, eso fue en septiembre del 2020, también me di cuenta hasta qué punto había hecho mella el mensaje en la gente, que masivamente fueron a etiquetar todos los días de un largo mes, sin esa presión no hubiéramos recuperado el canal, y etiquetaban y molestaban a Team YouTube y a los ejecutivos de YouTube. Ya iban buscando por todas partes, era una cosa verdaderamente masiva para que nos devuelvan nuestro canal, que fue hackeado junto con otros medios que habían molestado en su día el gobierno de Alberto Fernández. Qué casualidad, todos en el transcurso de una semana, ¿no? Una importante radio, una agencia de noticias y mi canal, etcétera. Bueno, eso en cuanto a la dimensión de lo que significamos. Es muy fácil barrer del mapa hoy un comunicador, creo yo. Por otra parte, te diría que es más agresivo el poder local. O sea, yo lo vengo viendo hace mucho tiempo. Yo tenía un programa que era el más escuchado de la radio en la costa atlántica argentina hace algún tiempo, Subversivos se llamaba de hecho, y si bien recaudábamos mucho y de repente habíamos conseguido auspicios de empresas que jamás habían pensado siquiera en poner pauta en una radio del interior, un día llamó el intendente, equivalente a alcalde, de la localidad a los gritos y amedrentó al dueño de la radio. De hecho, yo estaba enfrente ese día y lo escuché de cómo gritaba a través del teléfono para que me saquen de la parrilla. Caso contrario, le iba a suspender primero toda la publicidad gubernamental, tanto nacional, provincial como municipal. Y bueno, llegado el caso, le iban a sacar la licencia de la radio, que es el gran problema que tienen los medios de comunicación tradicionales. Tienen una dependencia promiscua del Estado, y el Estado se ha ocupado de ello. Y lo que está pasando ahora en España con la nueva ley de comunicación audiovisual es precisamente el Estado tratando de expandir sus tentáculos de la forma más hostil sobre las nuevas formas de comunicación que le han resultado un poco más esquivas, pese a que ya sabemos que las plataformas por sí solas se encargan de censurar. Bueno, eso en el plano del poder local. Para ir ya más a lo más extremo que me ocurrió antes de irme de la Argentina, a mí me entraron 3 tipos armados a mi casa, conmigo adentro, a un supuesto robo que la verdad bastante discutible porque la casa estaba mayormente vacía, yo me estaba por mudar, y bueno, tuve mucha suerte, estaba con un amigo, me agarró, en vez de haber hecho tal vez lo que debería haber hecho, que es quedarme callado, empecé a discutir, dice que se peleen entre sí, me pegaron un poco, me resistí otro tanto y felizmente con ayuda de los vecinos llegó la policía y terminaron todos presos. Uno era hijo de un político, un puntero político mafioso, que es chofer de un senador de Argentina. Es una historia que no he hecho del todo pública, más que nada por preservar la seguridad de amigos y conocidos, pero que te puede dar la pauta de hasta qué punto puede llegar la violencia contra un comunicador. Eso sí que me marcó, te lo aseguro, pero sin embargo seguí en el mismo camino, que es decir, a ver, si vos te dejás
amedrentar o aterrorizar y dejar de hacer cosas, para mí es como morir directamente. O sea, no podés traicionar el propósito de tu vida. Yo amo mi vida. Yo soy una persona mayormente feliz. Yo gano dinero haciendo algo que me encanta, que es un servicio a la comunidad basado íntegramente en mis valores. Le han mandado una nota diciendo igual que me iban a bajar también a un gran amigo mío, Ricardo Iorio, esto la gente lo sabe, hace 2 años también, cuando estaba molestando tanto mi trabajo el gobierno argentino. Pero bueno, no, a mí no... Primero no me creo tan importante, y segundo, si lo fuera estaría como Assange. Y segundo, te repito, no sé, ya he llegado a un punto donde no me resbala. O sea, después de lo que pasó en mi casa ya no le presto atención. Tampoco le presto atención a los que provocan o hacen operaciones mediáticas. No gasto más mi energía en esa gente. Si yo no soy tan importante, esa gente es todavía menos importante, es irrelevante y tratan de vivir o parasitar mi fama o mis logros. Así que en resumen, no sé, yo creo que hay que aprovechar la oportunidad que la vida te da, que en gran medida deriva del trabajo y del esfuerzo que uno hace, y lo llevo adelante todos los días. Gasto 12 horas diarias trabajando en algo que me gusta, por lo cual no me quejo, con mi equipo, y lo único que me importa es poder contar más cosas, contarlas mejor y que llegue a más gente. Así que hoy por hoy mis preocupaciones pasan por ahí, no por lo que cualquier persona a la que le molesta mi trabajo fantasee con que me quiere hacer o lo que fuere. Nicolás Moras, está claro que eres un investigador nato. Hay algo de que te va, que conecta, ¿no? Que con el espectador, que te atrapa, te diría incluso. Yo quisiera saber un poquito, Nicolás Moras, cómo mucha gente a lo mejor piensa que, no lo sé, que te metes en una especie de cueva súper oculta para investigar, ¿no? Me gustaría saber un poquito cómo indagas, cómo es tu día a día a nivel de investigación. Es decir, cómo trabajas. Sé que has explicado también que tienes un equipo, pero ¿cuál es un poquito ese día a día para conocerte mejor, para entender por qué te llaman la atención estas más investigaciones? Pues vamos a meternos más con la religión, pues vamos a meternos más con perfiles políticos, o parece que tiene un perfil más en ciertas corporaciones. ¿Cómo eliges esas investigaciones? ¿Cómo es ese día a día de Nicolás Moras? Mira, otra marca de identidad que trato de mantener en el canal es que si bien abordamos temas que podrían ser tratados en ocasiones como teorías conspirativas, lo hacemos con las reglas del periodismo clásico, te diría casi las reglas de Pulitzer, que han sido completamente olvidadas en los medios tradicionales, que tienen que ver con verificar, con cotejar, con contar una historia bien estructurada y debidamente redactada, fundada, en mayor medida contrastable, y eso vence los prejuicios. Eso es lo que logra que ciertas cuestiones se masifiquen. Porque la gente, incluso la gente de cierta edad, nosotros nos miran muchísimas personas de 50 y 60 años, y 70 y más, además de los jóvenes, valoran eso, recuerdan cuando hubo periodismo de verdad en la televisión, recuerdan cuando había un diario, una revista que no estaba condicionada por grandes auspiciantes o por tendencias políticas, y dicen, bueno, este tipo tiene 27 años, pero es como esos periodistas. Hay un amigo mío que es un cineasta catalán que dice, tú eres un periodista de tirantes, Joan Cutrina, por cierto. Y sí, es así. Te voy a poner un ejemplo. Hoy justo me preguntaba una persona que me cruzó en la calle por el documental, el primer documental que hice del Papa Francisco, que es la obra de mi vida, el largometraje más visto del mundo sobre el Papa Francisco en cualquier plataforma, en cualquier idioma, con 2.700.000 visitas. Ese trabajo, que es un paradigma de lo que tiene que hacer un buen periodista desde mi punto de vista, me llevó 1 mes y medio. Yo estaba totalmente encerrado, de hecho estaba encerrado de viaje, que es como me pilla a mí la cuarentena, y el confinamiento total, totalmente solo, y para mí fue una oportunidad extraordinaria, por más que ya salía cuando quería y tenía encontronazos con quien me cruzara, empezando por la policía local,
de Brasil, para los que creen que Bolsonaro era un héroe, pues en Curitiba estaba más encerrado que en Argentina todavía, y eso es mucho decir, pero no importa. La mayor parte del tiempo estaba encerrado, sin nada que hacer más que trabajar, y yo me obsesioné con esta historia, conocí a las puntas y empecé a tratar de atar todos los cabos. La forma en la que yo ordeno es histórica, mi fascinación es la historia, entonces no se me ocurre otro eje que no sea el cronológico, y eso me llevó a leer 20 libros. Me leí la mayor parte de 20 libros enteros, 21 para ser más exactos. Algunos me los compré, otros me los hice enviar por correo con 2 meses de anticipación. Cuando ya empezó todo el encierro, yo sabía que quería hacer esta investigación. Demoró muchísimo y bueno, en físico, en correo, comprado, los ebooks, PDFs, etc. Después los artículos periodísticos, que los listé y los puse en un drive además, porque me parecía importante que puedan acceder a ellos las personas por el nivel de violencia que tiene la historia de Francisco y su pasado sanguinario. Fueron 130 y pico de artículos periodísticos en un principio, llegaron a ser 200. Muchos se repetían, si querés las fuentes más importantes son 130 de hemeroteca de grandes medios, que te digo que en general, también los diarios de tu país, como El País, El Mundo, ABC, en los 80s, en los 90s tenían noticias muy interesantes. Y ya no, pero bueno, ahí están, por lo menos, para quien quiera indagar en eso. Y después las fuentes primarias. O sea, a mí me tocó buscar a los sacerdotes que conocieron a Bergoglio en la época que entregó a sus pares a la dictadura militar, buscar a las familias de esos curas, muchas personas muertas, con una guía telefónica a la antigua, llamando y llamando y llamando hasta que alguien me atendiera. Bueno, ese es el trabajo de un periodista. Finalmente, con un abogado amigo, indagar en los expedientes judiciales de la causa por tortura y desaparición de estas personas en la Argentina, o Wikileaks. Obviamente Wikileaks, horas y horas surfeando en Wikileaks para lo relativo a la trama de la Primavera Católica y la conexión con Clinton y lo que es básicamente los últimos años de operación para derrocar a Benedicto XVI e imponer a quien yo llamo el ocupa del Vaticano. Fue un trabajo hercúleo, monumental, y yo estoy inmensamente satisfecho con el resultado. Ahí tenés las claves, por más que no hay tantos videos de esa magnitud, pero muchos se asemejan, los que son documentales largos, como el de Biden, como el de Kamala Harris, etc. Esa es la base, libros de autores hablar con vaticanistas, o sea, escribirle correos, decir, bueno, ¿quién sabe de esto? Monseñores, en ese caso, que a mí me sorprendió, yo tenía una idea de prejuicio quizás, creyendo que nadie, por las características de la obediencia clerical, iba a hablar, y no, este papa tiene tantos detractores que fluye drásticamente el diálogo, o sea, cuando contactas a alguien y se da cuenta de que vas en serio y que vas a respetar su privacidad, te empiezan a contar cosas y te cuentan más cosas y te das cuenta además de que la diferencia entre un periodista con la misma formación que yo en los medios tradicionales y yo, la única diferencia no es que yo tenga más mérito, es que yo estoy dispuesto a publicar lo que me cuentan, porque ese mismo monseñor que me dijo H o I, también se lo dijo a él. No sé si me explico, y se lo dijo a 20 más, yo fui el único que lo publiqué. Esa es la diferencia. Bueno, son elementos basales del trabajo periodístico. Con el tiempo, con mayor capitalización, producto de más visitas, yo vivo de los anuncios de YouTube, de los aportes a Patreon, contraté a 2 personas que me ayudan, que son 2 buenos amigos míos. Después de probar a otros que no funcionaron, finalmente encontré 2 personas muy aptas para lo que es la selección informativa, que luego, bueno, yo le doy un repaso final, amplío, pero bueno, colaboran con subtemas para poder estructurar los documentales largos, y es una colaboración importante en la investigación. También resumen, traducen a partir de las fuentes que yo selecciono cuidadosamente.
Nicolás, yo me suelo adaptar bastante al invitado según va hablando. Me parece un tema muy interesante el tema de la religión. Antes hablaba lo fácil, o parece que es fácil, de manipular al ser humano. Hablamos desde el inicio, ¿no? Antes quien dominaban es quien decían los dioses, ¿no? Los dioses quieren esto, por eso los aztecas, ¿no? Te voy a matar, porque así mis cultivos van a florecer, que yo qué sé, ¿no? Después la religión tuvo un poder bestial, ¿no? No ofendas a Dios, este diezmo para Dios, lo necesito, sé un buen ciudadano. Vivimos un mundo que se ha adaptado, donde la religión ha pasado a manipular a la gente, la ciencia ha sido la que ha empezado a manipular a la gente. En breve tendremos la tecnología, la nanotecnología unida con la ciencia. Yo quise hacer, desde tu punto de vista, Nicolás, en esta línea, ¿qué opinas sobre esta evolución de la historia? Porque nos quejamos mucho, pero es que a lo mejor el ser humano es muy fácil de manipular. Nos llevan manipulando cientos, miles de años, con diferentes excusas. Y ahora, quizás la religión parece que está de capa caída y ha ganado poder la ciencia o la tecnología. Cuéntanos, Nicolás. Primero me recordaste un pasaje memorable de Armonías de la Economía Política, del autor francés Frédéric Bastiat, que reza: si la expoliación arma la fuerza contra la debilidad, no menos dirige la inteligencia contra la credulidad. ¿Cuáles han sido los pueblos trabajadores que se libren del yugo de las teocracias sacerdotales? Sacerdotes egipcios, oráculos griegos, augures romanos, druidas galos, brahmanes hindúes, católicos ulemas, bonzos, monjes, ministros, balabaristas, brujos, adivinos, expoliadores con todo tipo de vestidos, de ropajes. Bajo esta forma, el genio de la expoliación pone su punto de apoyo en el cielo y se aprovecha de la sacrílega complicidad de Dios. No solo encadena los brazos, sino también los espíritus. Sabe aplicar el hierro candente de la servidumbre tanto sobre la conciencia de Seide como sobre la frente de Espartaco, realizando así lo que parece irrealizable, la esclavitud mental. Esa frase que yo utilicé para cerrar el documental del Papa Francisco, creo que es el rol que ha ocupado la manipulación de masas a través de la fe durante siglos. Yo no soy jacobino, no estoy en contra de la fe, no estoy en contra de las virtudes que puede significar en las personas creyentes lo mejor de sus respectivas doctrinas en absoluto, pero sí tengo una noción clara de cómo las autoridades religiosas se aprovechan. El caso de Bergoglio es un caso paradigmático de un pastor que en realidad es el lobo. Como dice el proverbio africano, las ovejas viven su vida temiéndole al lobo, pero al final del día serán devoradas por el pastor. Bueno, Bergoglio encarna eso perfectamente. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Ese papel que jugaron históricamente la Inquisición, los censores, los Torquemadas, los cazadores de brujas, que en muchos casos se enseñaban con otros sacerdotes que no compartían ese carácter autoritario, como lo fue, por ejemplo, Giordano Bruno. Fue reemplazado por la ciencia en la medida que la ciencia demostró una inmensa capacidad de resolución de problemas y de facilitar la vida de las personas. Entonces, bueno, ya tienes ahí una propaganda basada en hechos, si se quiere, que invistió a los científicos, gran error, invistió a los científicos de, como dices muy bien tú, nuevas figuras religiosas, nuevas figuras de adoración o de admiración. Sociedades que antes veían en el sacerdote o en el presbítero el guardián de su alma, pasaron a venerar al médico como el amo y señor de su salud o de su cuerpo, que ya al ser algo más mundano, más material, también puede convertirse, que es lo que vimos en 2020, en un despotismo todavía peor. O sea, va más allá de esclavizar tu conciencia. Es la biopolítica, es convertirte en materia de dominación política a ti, a cada una de tus células.
eso sí que es robarte la autonomía, o sea, ya dominar tu mente, ir un paso más allá e influir en tu cuerpo, incidir en lo más sagrado y lo más preciado que tienes, que es tú mismo, porque tu cuerpo eres tú, o sea, en fin. ¿Qué es lo que ocurrió? La ciencia se fue desvirtuando en virtud del cientificismo. El espíritu crítico de revisión permanente fue abandonado para dar paso al positivismo, que fue fundado por un loco, de hecho, que terminó en un manicomio, Auguste Comte, que de hecho creó la iglesia positivista y quería poner de santos a Newton y a Galileo, etc. Pero esa locura de Auguste Comte se terminó traduciendo en la realidad, porque hoy es esa autoridad, la autoridad científica, la que se erige como si fuera voluntad divina. En lugar de recordar que el espíritu de la ciencia indica que toda premisa, para que sea válida, debe ser falsable y contrastable, y que las verdades son provisorias y están sujetas a crítica. Y obviamente están jugando con la búsqueda de seguridad, el miedo a la libertad del ser humano, que no soporta no tener respuestas y no soporta la responsabilidad de buscarlas por sí mismo y quiere que le den predigeridas las cosas, que le digan esto es así, este es el camino a seguir, y ahora les parece más sensato que lo hagan tecnócratas o científicos o pseudocientíficos incluso, cuando realmente no tienen no tienen ninguna expertise más allá del pequeñísimo campo de conocimiento que dominan, que en muchos casos también está sesgado por sus intereses personales. Entonces, no es mejor en nada un científico corrupto de la Organización Mundial del Malestar, creo que se me entiende, que Torquemada. O sea, es el mismo elemento humano buscando el poder y la explotación del prójimo y decirle yo sé lo que es mejor para ti que vos mismo. No, bueno, eso es tiranía, disfrácenlo como lo disfracen. Y además de tiranía, es irracional. O sea, es inmoral y va contra los derechos naturales que no son una creencia religiosa, sino que derivan de la naturaleza autoevidente del ser humano. O sea, ¿quién más que yo va a gobernar mi cuerpo si yo soy el que sufre o el que disfruta? Si yo soy el único destinatario final de las consecuencias de mis acciones. ¿Quién más que yo va a disponer de mi propiedad si yo me la gané con el trabajo? Y esa virtud humana, que es transformar la naturaleza que te rodea a partir de tu trabajo, intercambiar, es decir, la propiedad privada y el comercio, es la expresión de nuestra inteligencia, de nuestra capacidad creativa, que es lo que nos diferencia del resto de los animales, y eso es lo que nos asigna derechos, la capacidad de comprensión de que el otro tiene exactamente esos mismos valores que pretendo que me respeten a mí, me caiga bien o no. Entonces, el cientificismo va contra lo más elemental del hombre y contra lo más elemental de la ciencia. Y bueno, ya muchos, Huxley y El Mundo Feliz, auguraban esto, o sea, veían esto. Más recientemente, todos estos programas de transhumanismo, como decís vos, fusión hombre-máquina, alimentarse con píldoras, las huellas de carbono, los tatuajes electrónicos que están abogando en Davos, en el foro de Davos, Bill Gates y todos los personajes de siempre. También Michel Houellebecq lo escribió hace 25 años, por citarte otro literato, un literato francés que está vivo, porque al final ellos, imaginando el mal incluso, como escritores, como artistas, han logrado adelantarse a lo que ahora se está proponiendo seriamente como una solución científica para los problemas de la humanidad, pero que en realidad es la creación de problemas abominables que muy probablemente sean infinitamente difíciles de solucionar. Y otra vez volvemos a la naturaleza del Estado. El Estado necesita que haya guerra, el Estado necesita que haya peste, el Estado necesita de lo que Jacques Attali llama los pánicos estructurantes. O sea, necesita que haya algo que movilice a la gente a buscar refugio en los burócratas y a decir, sí, gozosamente, pónganme las esposas, encadénenme, por favor, yo los sigo, díganme a dónde hay que ir. O sea, necesitan del malestar, entonces se dedican a multiplicarlo. Lo mismo con la miseria, el socialismo, ¿qué necesita? ¿Que la gente sea próspera o que la gente sea miserable? Que la gente sea miserable. Y de paso que haya alguien próspero para que le podamos robar algo y repartirlo entre nosotros, darle unas migajas a los miserables y comprar su voluntad hasta el final de los días. Entonces, el cientificismo, que por supuesto se vectoriza a través del Estado,
lleno de parásitos que no podrían vivir si no es con nuestros impuestos y para colmo se creen superiores. El cientificismo expresa todas esas miserias humanas que, como bien señalaste, antes se expresaban en el fanatismo religioso, ahora se expresan en el fanatismo científico y sus instituciones orwellianas como los fact-checkers, que es literalmente la Inquisición posmoderna. Literal. Además, si te fijas, tiene un discurso de abierto desprecio a la libertad de expresión. Todo el tiempo están diciendo la libertad de expresión no es un valor absoluto. La libertad de expresión no vale nada. Y bueno, exactamente es lo que pensaban los que mataron a los grandes científicos, como Giordano Bruno, los que encarcelaron a Galileo Galilei, lo obligaron a abdicar de sus investigaciones. Que para colmo eran dos personas profundamente convencidas de Dios y de la inspiración divina, y que tenían una fe inclaudicable, que en el caso de Giordano Bruno lo llevó incluso a morir por su fe y su vocación de lo que consideraba que era lo correcto. Es lo mismo, la iglesia matando curas que amaban a Dios, el cientificismo proscribiendo y censurando periodistas, científicos y gente que ama la búsqueda de la verdad, esté equivocada o esté en lo cierto. La barbarie, el salvajismo esencial de estas acciones es exactamente el mismo. La historia no se repite, pero rima. Joder, me ha encantado esa frase. Ya sabes que a través de suscripciones y donaciones puedes hacer preguntas al invitado. En este caso, Virginia, que es súper fan tuyo, hace la siguiente pregunta. Gracias por las suscripciones. Los que aún estamos dispuestos a doblegarnos los que no estamos dispuestos a doblegarnos bajo ningún concepto, ¿no habrá más salida que la muerte? ¿Tenemos alguna oportunidad o solo prepararnos para morir matando? Las oportunidades están en la vida de cada persona. Aún las tenemos bastante en comparación a lo que podría ser el demasiado tarde. Estamos muy cerca del demasiado tarde, pero todavía no llegamos al demasiado tarde. Primero, de más está decirlo, ¿en qué tienes tus ahorros? ¿En el banco? Mal ahí si están en el banco. Segundo, ¿has aprovechado las oportunidades que has tenido de mudarte a un lugar más libre? Sea otro país, sea un pueblo más pequeño, más alejado de la capital. ¿Las tienes? Bueno, hora de pensarlo bien. Tercero, ¿qué personas te rodean en tu vida? Personas que te van a delatar, como por ejemplo el encierro fue una gran prueba de esto. Personas que te van a delatar ante la autoridad o personas que comparten un marco mínimo de valores. Tercero, ¿te molestas en buscar a otras personas que valoren la libertad y la autonomía personal y un mínimo de marco ético de no depredar al prójimo? Y así podemos seguir. Cuarto, en cuanto a la educación, ¿has estudiado lo suficiente? ¿Has estudiado lo suficiente no solo de cómo funciona el mundo o hacia dónde va? ¿Has estudiado lo suficiente de qué hacer en determinadas situaciones extremas? ¿Has tomado recaudos para ello? Hay cosas tan sencillas como decir, quien pueda tener un grupo electrógeno, o quien pueda tener un pozo de agua, o quien pueda tener armas para defenderse, al fin y al cabo. O sea, ¿quién me va a defender a mí? ¿Los políticos a los que critico? No. A mí me va a defender mi revólver. Es así de fácil. A ver, todo eso implica tomar decisiones de responsabilidad individual. Y encargarse de muchas cosas que pueden parecer tediosas, pero las puedes hacer. Y si juegas bien tus cartas, puedes vivir de una manera mucho más libre que el resto de las personas que puedes considerar como becerros o que siguen a la masa o que se dirigen directamente hacia el acantilado. Yo me mudé de país, hice todo lo necesario para pagar el mínimo de impuestos posibles. La mayor parte de mi vida, de hecho, no pagué ningún impuesto. Ahora YouTube, bueno, me lo hace inexorable, pero he trabajado para que sea lo mínimo posible. Me fui a un país donde hay bastante mayor libertad, donde el Estado es próspero y débil y la sociedad es relativamente fuerte en comparación. Y me rodeé de un entorno de personas, de lo cual estoy muy agradecido y que he ido cosechando en base a predicar con el ejemplo, que yo sé que son gente que vale la pena para las buenas y para las malas, porque si no, no vale la pena. Entonces, todas esas cuestiones son mucho más difíciles, pero mucho más fructíferas que
ay, que me salve un político o que me diga el líder qué tengo que hacer. No, tú tienes que hacer una evaluación exhaustiva de tu vida y ver cuáles son los cambios que pueden contribuir a que tengas más libertad y a que preserves esa libertad cuando avance el autoritarismo. Luego hay un factor que es lo que ya escapa a nosotros. Bueno, si va a haber una dictadura totalitaria nazi o comunista, posmoderna, y van a venir a buscarnos casa por casa, ya está, no, es muy difícil salvarse. Pero antes de que eso ocurra, que de hecho probablemente no ocurra, habrá toda una serie de pruebas, si quieres un test de inteligencia para todos nosotros, que si las vas sorteando irás conservando tu libertad, que es un tesoro divino. Entonces yo invito a la gente a que evalúe sus circunstancias individuales y sus posibilidades individuales y lo haga permanentemente. Que no espere tampoco de un comunicador, ni de un filósofo, ni de un científico, ni de nadie las soluciones que no puede encontrar por sí mismo. Nicolás, para lo joven que eres, es una locura la cantidad de conocimientos que tienes. Desde mi punto de vista, corrígeme, así espero, el globalismo está herido. Está claro que tenían un plan, querían imponer un plan con varias fases, al menos así lo veo yo. La parte sanitaria, está claro, la parte digitalización de la parte sanitaria. Ahora estamos con, bueno, que si el clima, el cambio climático, esto está claro que está dejando muchos agujeros en su estrategia. Hablabas de que no es despertar, sino búsqueda de conocimiento, de aprender. Está haciendo que la gente le choque toda esta historia, le choque todas estas cuestiones que nos llevan en una dirección y que se pregunte, que busque información, que quiera aprender, que despierte, como se quiera llamar, ¿no? Entonces, yo pienso algo siempre, ¿no?, de mi enemigo. Cuando está herido es cuando más peligroso es. Quisiera saber si el globalismo está herido y si por tanto es cuando más peligroso puede estar. Y si es así, ¿cómo ves los siguientes pasos del globalismo? Nicolás Moras. Creo que el globalismo goza de muy buena salud, que esta generalización del despotismo abarca perfectamente a los supuestos disidentes. Un ejemplo perfecto es Rusia, un artículo muy recomendado, más allá de todo el trabajo que he hecho para demostrarles quién es Putin, cómo llegó a donde llegó Putin, a quién obedece Putin, a quién beneficia Putin, que está, pongan Putin los liberales y empiecen con el mega documental que tiene 2 millones de visitas, sigan con todo lo demás y ahí ya está toda la información. Ahora, más allá de eso, el programa de Davos, el programa del Foro Económico Mundial y de su íntimo amigo Schwab, ha penetrado tanto en Rusia, pero tanto, que hay un artículo que les recomiendo que se llama Reseteando Rusia sin Schwab, Resetting Russia Without Schwab, donde les cuenta cómo paso por paso, punto por punto, ítem por ítem, de toda la distopía globalista, Rusia la está aplicando incluso antes, que los países de Occidente están mucho más avanzada y en su alianza con China va hacia la culminación. Ejemplo, el rublo digital. En un año empiezan a operarlo y en 5 pretenden eliminar por completo hasta el último centavo de dinero en efectivo. Es el fin absoluto de cualquier autonomía o libertad, no solo económica. A ver, fácil, tú vas a comprar pan y el gobierno hace clic, porque lo va a dominar directamente el Banco Central, ni siquiera tu banco, y tú no puedes comprar pan. Eres un esclavo. Ok, dicho esto, como no veo que el globalismo esté herido, lamentablemente, ni que estén muy preocupados los globalistas o los poderosos por los disidentes, porque realmente han tenido una importante cantidad de gente que obedeció sumisa y con el rabo entre las piernas, tenemos una ventaja comparativa, una gran oportunidad, los que no estamos en ese grupo mayoritario, que es actuar ahora, antes de que sea tarde, antes de que aprieten más las clavijas, tuerzan más las cadenas. Y en todo caso, en el peor de los escenarios, y es que triunfen con la mayoría de sus planes delirantes, si tú lograste divorciarte o secesionarte del sistema a tiempo, tomar los suficientes resguardos, y si logramos avanzar más difícil todavía, que es la creación de una comunidad alternativa, por más que sea completamente minoritaria, te diría hasta mejor
para que llame menos la atención y les tiente menos para aniquilar, ¿no? Bueno, ya está, ganamos. O sea, mientras tú puedas salvar tu vida y tu libertad y mantener viva la llama de la libertad, para la próxima generación ganamos. Y te digo por qué ganamos. Porque si hay algo que enseña la historia, que para mí es terapéutica, es que todos los proyectos de dominación y de control ambiciosos de estas características fracasan por su propio peso. Fracasan inexorablemente. Entonces la victoria definitiva nunca va a ser de ellos, jamás. Es imposible. Como cayó el comunismo y como antes cayeron los imperios formales europeos y como así podemos remitirnos históricamente hasta el comienzo de los tiempos, los tiranos caen. Y usualmente, Robespierre, etcétera, mueren, de hecho, en su propia ley. O sea, el guillotinador por excelencia muere en la guillotina. Y puede pasarle a ellos o a la siguiente generación. El punto es qué vas a hacer tú para salvarte mientras tanto. Y si lo logras, la batalla central, que es tu vida y tu libertad, la ganaste. Y cuantas más personas puedas convencer, de las que tú quieres, de las que sean propensas a aprender estas cosas, bueno, mejor. Además has hecho un bien por la humanidad. No esperes que aparezca un Alejandro Magno antiglobalista que derrote a los malos, o sea, un superhéroe. No, eso es pensamiento mágico. Esa es una droga anestésica que justamente impide que la gente actúe. La esperanza en el Mesías político, sea Trump, sea Milei en la Argentina, lo fue en su momento López Obrador en México, hasta que empezó a revelar su verdadera naturaleza. Oh, no, va a venir a cambiarnos de todo lo anterior y a salvarnos de... No, va a venir a hacer lo que tiene que hacer. Y lo que tiene que hacer es destruirte a ti para beneficiarse a él y fundamentalmente a sus patrones. Sea el político que sea. A mucha gente no le gusta oír esto, prefiere creer en mesías, en titanes, bueno, no sé, en héroes antisistemas, en lobos solitarios. Pero bueno, lamentablemente las cosas no funcionan así. Ese es el ejercicio del avestruz. Enterrar la cabeza cuando te amenaza el depredador. Prefiero tomar distancia antes de que llegue el depredador, prefiero defenderme, preparar mi defensa antes de que llegue el depredador y no enterrar la cabeza. Pero bueno, sigue siendo una decisión individual. Nicolás Moras, me parece fundamental, casi te has anticipado a la pregunta, ya no sé si me aceptela o no, pero en cualquier caso te voy a hacer una parte de la pregunta seguro, y es, desde tu punto de vista, la gente piensa que las élites, las grandes corporaciones, las grandes familias que controlan absolutamente todo, todas se quieren, se aman y bueno, estos tienen las ideas muy claras, pero eres un gran investigador, muy profundo, que llega hasta la raíz de absolutamente todo, y quisiera saber, con todo lo que has investigado, si sientes que entre las élites, las corporaciones, estas familias que controlan absolutamente todo, hay divergencia, hay confusión, hay batallas entre ellos. No sé, la segunda parte era que si había alguna parte buena de estas corporaciones o había algún adalid que pudiera surgir como ayuda como el CID a nosotros, pero ya me lo has contestado. Entonces quisiera saber si entre ellos puede surgir al final, oye, si se pegan entre ellos, pues a lo mejor se ve la historia de otra manera. No sé cómo has investigado, hasta qué punto has llegado a ver si entre ellos, las familias, hay desunión o hay divergencia, controversia en las élites. Nicolás Moras. A ver, la visión más simplista de estos temas es: tres tipos manejan al mundo absolutamente, se ponen de acuerdo en todo y son los que crearon a los nazis, a los comunistas y a la Reserva Federal y tal. Bueno, no funciona así. O sea, los fenómenos no son ni espontáneos ni total y absolutamente planificados. Me gusta mucho una frase de Murray Rothbard, que de hecho creo que es el mayor experto, por cierto, en la cuestión de los bancos centrales, la Reserva Federal, tanto del aspecto económico como historiográfico, libertario muy recomendable, cuando habla de las teorías conspirativas. Y él dice: ignorar que existen grupos de personas que se reúnen
y conspiran en beneficio de sus intereses contra todas las demás, es ignorar la historia misma, es ignorar la naturaleza del ser humano. Ahora, la conspiración burda, o sea, es decir, todo lo manejan los Illuminati reptilianos y tal, la conspiración burda consiste en decir, es un solo grupo de personas que domina todo lo que pasa en el mundo hasta el último detalle, que nunca se pelean, siempre están de acuerdo y siempre van para adelante y siempre ganan. Nada de eso es cierto. O sea, no es cierto ni el cuento de la democracia y que nosotros elegimos nuestro destino por completo, ni tampoco es cierto que sean 3 tipos que manejan todo. Son miles de actores, los realmente relevantes, tal vez se podría cifrar en 1 millar, si quieres, de las personas que más poder tienen, y aún ese poder que tienen no es ni la mitad del poder total que hay en la humanidad, porque nosotros también tenemos poder. O sea, si ellos quieren aniquilar nuestra propiedad, el no tendrás nada y serás feliz, es porque mantener el dinero en tu bolsillo te empodera. O sea, pues tú tienes una inmensa capacidad de elección cuando conservas el fruto de tu trabajo. Pero bueno, dejando eso de lado, vamos con el millar. Claro que hay posturas divergentes y hay negocios opuestos. Y hay todo tipo de problemas. O sea, por ejemplo, los Rockefeller, que se hicieron tan ricos con el monopolio del petróleo y el Standard Oil en su día, y ahora dicen, no, nosotros estamos desinvirtiendo de cara al público, estamos con la energía verde y tal, están ayudando a Rusia. ¿Por qué están ayudando a Rusia? Porque en Rusia ven una esperanza para el mercado petrolero y porque tienen posiciones muy cómodas en las corporaciones rusas de energéticas, y no les ha salido mal. O sea, ahora bajó un poco el precio del petróleo y todo, pero han conseguido ampliar mercados, han demostrado que las energías verdes son un cuento total, insostenible, y que mucha gente va a pagar carísimo este delirio ecofascista. Y bueno, ahí hay una disputa de verdad entre la energía fósil, la energía verde y tal. Ahora, nunca van a estar luchando para salvarte. Mira, están armando una guerra asesina, porque también eso es cierto, y encarcelarán a todos los disidentes que tengan que encarcelar. Se han dedicado a hacer eso toda la vida. Ahora, sí hay posturas divergentes. Soros contra China frente a toda la élite de Silicon Valley, el propio Schwab a favor de China. O sea, ¿por qué? ¿Por qué Soros tiene ese discurso inclaudicablemente antichino? Porque es bueno Soros. Justamente Soros es un gran sujeto que defiende la libertad de los chinos. O sea, quiere aniquilar la libertad de todo el mundo salvo en China. No. Eso es porque él llegó tarde a la fiesta, porque expresa a un ala del, si se quiere, de los especuladores financieros que está caduca, que no supo acomodarse lo suficientemente bien a la 4ª revolución industrial, que es antiindustrial de la tecnología, etcétera. Entonces, atenta contra el nuevo polo, contra el nuevo hegemón indiscutible de esa área, que es China, donde tienen a Microsoft Research Asia, la fábrica de Apple, etcétera, y están mirando ambiciosamente los microprocesadores de Taiwán. En otras palabras, disputas hay siempre. Y es más, a medida que avanzan los consensos, escúchame bien con esto, los consensos, las cosas en las que se ponen de acuerdo, a medida que avanzan, van aflorando las contradicciones. Entonces, claramente que van a tener varios problemas entre ellos, no tengo ninguna duda, pero no puedes basar tu fe en eso. En lo que yo creo que se debe fundar la esperanza es que en los planificadores, siempre los planificadores planifican mal, siempre pierden por la soberbia de creer que pueden controlar una serie de cuestiones que no pueden controlar y manejar y se les van de las manos. Es la historia del perpetuo fracaso del socialismo. Incluso, fíjate, esto me gusta de Mises, por más que yo no soy un fanático, él no solo explicó a través de la imposibilidad del cálculo económico, es decir, la imposibilidad de planificar bien una economía, él no solo explicó la caída de los socialismos antes de que ocurra, él lo extrapola a las grandes corporaciones. Las megacorporaciones que empiezan a absorber todo y a crecer y a crecer y a crecer, tienen exactamente el mismo problema. Llega un punto donde ya no pueden controlar, ni calcular, ni proyectar suficientemente bien para todas las áreas que controlan y desaparecen. Y es lo que le ha pasado a las grandes empresas, que si tú te fijas, la lista de las 100 empresas más grandes del 2022, no vas a encontrar ni una que sea una de las 100 empresas más grandes de 1950. O van a ser mínimas y con una drástica caída en el ranking. Entonces,
no es todo tan estático. Ahora, por otra parte, en quien yo confío y realmente me inquieta y espero que se movilice a tiempo y que empiece a poner recursos en la cruzada por la libertad. En los medianos empresarios, en los pequeños empresarios e incluso en los grandes empresarios que no son titánicos, que no son Schwab y Bill Gates y Bezos y más. En los empresarios que, como los ganaderos, tienen su negocio a esto de desaparecer de un plumazo con el avance de estas políticas de Agenda 2030 y de no tendrás nada y serás feliz. Son muchos. Y no tienen la capacidad de lobby que tiene Rockefeller y no están en condiciones de comprar a la política para defenderse. Entonces sería bastante oportuno que esos personajes, más no sea por su propio interés, que es muy loable, empiecen a financiar a quienes se oponen activamente desde todos los campos que sean a este fenómeno. Y particularmente boicotearlo. Yo creo, y mucho, que, por ejemplo, una rebelión fiscal bien hecha es el mayor golpe que le puedes dar a Pedro Sánchez o a cualquiera de sus homólogos. Ahí lo acomodas de una manera brutal, porque el erario público sale de los autónomos a los que están exprimiendo, salen de los ganaderos españoles a los que están masacrando, salen de... ¿Cómo lo harías tú? ¿Cómo lo harías tú? Como tú, como yo. Fácil. O sea, tú necesitas que algunos de estos empresarios se pongan de acuerdo con buena parte de la gente que también, que no tiene que ser ni siquiera la mayoría, y digamos, todos juntos y coordinados, no pagamos un céntimo más, cabrones, hasta que dejen de oprimirnos y exprimirlos con esta serie de cuestiones. Y mira que lo he probado esto, ¿eh? Y te digo con qué lo he probado. La Argentina, muy parecido a España, por cierto, tuvo uno de los encierros más largos del mundo. Yo insistí desde el día 1 con que lo que había que hacer era una maldita rebelión fiscal. No la marchita, no la protesta, no los políticos, no. Rebelión fiscal. ¿Qué pasa? Soy un periodista. Yo lo único que puedo decir es decirlo, argumentarlo y explicarlo. Ahora, a medida que iban renovando el encierro, que en la Argentina era cada 2 semanas, y torturaban psicológicamente a la gente diciendo, no se acaba, volvemos a estar encerrados, y así, llegó un momento donde los empresarios, que ya tenían su supervivencia amenazada, de Tierra del Fuego, de Tucumán, de las sierras de Córdoba, de distintas regiones del país, dijeron, bueno, vamos a hacer lo que dijo este tipo. Abrimos todos juntos y no nos van a poder venir a encerrar a todos ni a clausurar a todos. Y literalmente fue así. Y yo tengo el mail, que lo voy a encuadrar directamente, de la presidenta de la Cámara de Comercio de Tucumán diciéndome muchas gracias, al principio creí que eras un loco, ya sucedieron, yo no inventé absolutamente nada. Esa sí que sería una gran forma de acomodar en su sitio a esta manga de parásitos que no crean riquezas. ¿Le han cortado algo? Ha habido un corte. Sí, ¿hasta dónde escuchaste? Cuando te da las gracias de que pensaba que eras un loco. No, bueno, lo que te estaba diciendo es que los que financian al crimen estatal somos nosotros con nuestros impuestos. Porque Bill Gates, Rothschild, Rockefeller, Elon Musk, ponle el nombre que quieras. Ana Botín, para ser más autóctono. Sí, financian la campaña y luego le da trabajo, puerta giratoria, etcétera. O sea, sales de la política y vas a trabajar al directorio de la corporación a la que ayudaste. Ok, ahora, no son esas personas las que sostienen el erario público. De hecho, las grandes fortunas son los que menos impuestos pagan. Lo cual, ojalá... A ver, mira, para mí está perfecto no pagar impuestos. Ojalá se limitaran a hacer eso en vez de masacrarnos en todo sentido. Pero no, da la casualidad que ellos... una forma en la que deducen los impuestos es con las ONGs y con las fundaciones dedicadas a arruinarnos la libertad en un montón de cosas y hacer sus mejores negocios. Y luego, si aceptan impuestos, por eso fíjate, Warren Buffett, Bill Gates, todo el tiempo están diciendo, ay, súbanos los impuestos, qué buenos que somos. A ellos no les importa porque, gracias a la política, han conquistado una posición oligopólica de escasa competencia, entonces cargan los impuestos a los precios.
Entonces pagas tú sus impuestos. A ver, ¿qué pasa si una cuarta parte de los autónomos de España, una cuarta parte, no te digo ni la mitad, una cuarta parte dice, bueno, ya sabes qué, basta, no financiamos más tu circo, no pago un céntimo más, y comerciamos entre nosotros. Y si nos quitas el euro, comerciamos en Bitcoin o en monedas de oro. ¿Y qué vas a hacer? Y estamos todos de acuerdo, y vamos a resistir pacíficamente. No vas a meter preso a ninguno de nosotros. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Hay guardias civiles para llevarse a una cuarta parte de los autónomos de España? ¿Hay forma de que el Estado sobreviva con estos delirios distópicos si una cuarta parte de los autónomos de España o de las pequeñas tiendas o de los hoteles o de lo que sea no pagan más? ¿Qué es la civilización? La civilización es obedecer la ley injusta o desobedecerla. Desde mi punto de vista, lo segundo. Así que, algo que aprendí en Paraguay, otra forma. ¿Por qué no hicieron con los políticos que cerraban los negocios y la hostelería y quebraron tantos restaurantes? ¿Por qué no hicieron algo tan sencillo como sacarles las fotos uno por uno, pones en tu vidriera y dices, prohibido el derecho de admisión? A ellos, a sus mucamas, a sus hijos y a sus empleados y a cualquiera que esté relacionado con ellos. Y lo hacemos en todas partes. Yo he visto cómo eso sirvió para frenar subida de impuestos en Paraguay, que es el país que tiene impuestos más bajos de Sudamérica. ¿Por qué tienen los impuestos más bajos? Porque la gente se defiende del abuso de los políticos de esta forma. Porque de repente le van a tocar bocina a un político hasta las 3 de la mañana en su casa y no lo dejan dormir si quiere excederse o si quiere pisotear demasiado los derechos de la gente. Ese es el camino desde mi punto de vista. Yo trabajo para que florezcan esas iniciativas. No nos van a traer el mundo perfecto, pero ¿sabes? Los que nos prometen el mundo perfecto son los que nos terminan quemando en la hoguera o los que nos terminan encerrando en nuestras casas o los que nos terminan tirando una fosa común. Así que prefiero un mundo imperfecto con soluciones realistas que siempre son más difíciles, pero que sirven de algo. Y bueno, me tengo que ir en breve. Sí, no, justo te iba a decir que las últimas preguntas. Una pregunta rápida, gracias por las suscripciones, Virginia. Virginia te pregunta, ¿España es uno de los peores sitios donde estar, desde tu punto de vista? ¿Qué piensas que será más laxo? ¿O cualquier monte y escopeta estés donde estés? Y ya aprovecho para mejorártelo y saber, desde una persona como tú, comunicadora, investigadora, saber cuál es tu opinión de España. A ver, que quede claro primero que en cualquier país tú tienes a la gente y a los políticos. La gente de España es maravillosa. De hecho, lo que yo he bebido de la literatura española del siglo de oro y contemporánea, del periodismo español, que todavía quedan algunas personas que dicen algo disonante al sistema, por más que no esté de acuerdo en todo, pero quedan, de esa cultura, de pensadores como Escotado, que se ha ido recientemente, o Miguel Ancho Bastos, que está vivo y ojalá que viva mucho más. Ahí hay un patrimonio cultural importante, que me sorprende que de hecho lo aprovechamos más en Latinoamérica que en España. Me sorprende un poco eso. Creo que no está del todo valorado en España. Ahora, en cuanto a sistema político, los españoles, y esto es común con casi todos los europeos, especialmente los europeos de países desarrollados, lo cual ya a estas alturas es discutible con lo que está pasando en España, pero bueno, son muy sumisos. Y cuidado, en Latinoamérica los que más se quieren parecer a Europa tienen el mismo problema, que son Uruguay, Argentina y Chile, frente al resto de Latinoamérica. Son muy sumisos. Y realmente se creen que la ley, por más que la ley sea una abominación, contra derecho, la ley está para cumplir, si no la ley, no matar está para cumplirse, no robar está para cumplirse, pero permitir que te roben o te maten no es lógico, no es justo, no es sensato, y ante eso hay que rebelarse. O sea, la esclavitud era ley, matar a los judíos en Alemania nazi era ley, las cartillas de racionamiento de Franco eran ley, y que está bien, no. Y realmente comerse el cuento de la transición, que le ha pasado a muchos, y la constitución y el Estado de Derecho y tal, nos ha llevado a un grado de sumisión y servilismo inmenso.
En España no están lejos con el tema del efectivo. He visto que tienen unas regulaciones brutales para límites para depositar, límites para comprar. Están muy cerca de ese totalitarismo dictatorial de dinero digital. También me he dado cuenta de que hay muchos chivos expiatorios. O sea, la izquierda le va a echar siempre la culpa de todo, las famosas dos Españas, ¿no? De Machado. A la izquierda le va a echar la culpa de todo a los fachas y los fachas a los inmigrantes. En lugar de echársela a Pedro Sánchez, que no es precisamente marroquí o mena. O sea, es muy una sociedad facciosa, cosa que también heredamos en Argentina. O sea, tenemos todos los defectos y lamentablemente faltan algunas virtudes. Pero no me parece que sea diferente a otros países realmente. Creo que lo que pasa es que en España, por ejemplo, se implementa un laboratorio de políticas que luego se exporta a América Latina. Lo tengo bien estudiado eso. Ejemplo, la ley delirante feminista del 2005 de Zapatero, la famosa ley de violencia contra la mujer. Empieza en España, sigue en Argentina, en Uruguay, y luego de repente ya toda América Latina la tiene, hasta los países más reacios, como México, como Perú o como Paraguay, ese tipo de cosas. Una ley que ya sabemos que vulnera la presunción de inocencia, la libertad individual, la igualdad jurídica, o sea, una abominación totalitaria, pero empieza en España. Y ahí hay un problema. O sea, fíjate que ese problema se expresa en que la gente se está matando entre sí y al mismo tiempo está dejando que la depreden porque está ocupada matándose entre sí. Yo no soy quien para dar consejos, pero mi visión de España es que lamentablemente se ha convertido, como cualquier miembro de la Unión Europea, es un campo de experimentación de políticas liberticidas de avanzada. Pero además es como una especie de puerto de exportación a América Latina por una cuestión cultural e idiomática. A nosotros nos han mandado hasta los técnicos de Zapatero para todas las leyes. La del matrimonio igualitario, con la cual no tengo ningún problema en particular, la del feminismo, con la que sí totalmente, la del aborto, que también me parece nefasta en cuanto a que aquí y en España, ya lo sabes, se está abortando con 6 meses, 7 meses, está asesinando niños. Ya no es ni siquiera una cuestión de no encarcelar a las mujeres, con la cual puedo estar de acuerdo. Es una cuestión de que tú pagues con tus impuestos que maten a un niño que ya por poco puede vivir fuera del vientre de la madre. Toda esta locura realmente en Europa ha tenido un gran asidero. Así que ojalá que en Europa, como en su día nació el liberalismo que terminó con la esclavitud y con los imperios que también promovían europeos, nació el liberalismo europeo para combatirlo y lo logró. Ojalá que también nazca un movimiento que termine con toda esta locura despótica desde Europa. Ese es mi deseo para los españoles, concretamente con los cuales, por supuesto, estamos más hermanados que con el resto de los europeos aquí en las Américas. Nicolás Moras, última pregunta y ya te dejo tranquilo mientras comparto tus redes sociales. Cuéntanos un poquito para que la gente de mi comunidad te siga tanto en Twitch como después en YouTube cuando suba la entrevista, un poquito en qué proyectos estás con muchas investigaciones pero estás abriendo muchas líneas. Cuéntanos un poquito mientras ahora compartimos tus redes sociales para que la gente te siga, en qué proyectos estás y cómo vas a avanzar. Tengo muchos trabajos, una lista enorme de pendientes. Pero de lo que se viene pronto, ya debería estar publicado, pero estamos lidiando con la monetización y haciendo un montón de cambios. Vivimos en esa lucha permanente. Un documental sobre la pugna entre los jesuitas y el Opus Dei, que es de inmensa relevancia para España. Las cosas que van a salir ahí probablemente no las hayan escuchado nunca en su vida. Y son muy interesantes. Y están muy bien documentadas. Y para el resto del mundo también, pero concretamente España es central en este caso. También tengo un proyecto que ya está casi terminado, estoy esperando el momento propicio para lanzarlo, que es un largometraje sobre la mujer más poderosa del mundo, que es española, es Ana Botín, y que es mucho más relevante de lo que la mayoría de la gente cree, incluso siendo una gran desconocida. Luego tengo, y eso probablemente venga más pronto, un documental sobre la vida de Henry Kissinger, muy completo, el más completo que van a encontrar. Lo mismo sobre Julian Assange. Así que esos son los grandes proyectos que tengo hoy cerca, y también uno de Bill Clinton, que es el presidente más poderoso que ha habido, que logró pasarse del lado del mostrador y convertirse en uno de los que mandan realmente, y contamos esa historia que es fascinante, incluido todo tipo de asesinatos, todo tipo de aventura y hasta algunos episodios
graciosos, porque hay que reconocerle que hasta la tragedia tiene su costado cómico. Nos pueden seguir en youtube.com/losliberales, que es nuestro principal medio. Pero bueno, si quieren, estoy en Twitter como Nicolás Moraz OK y después en Facebook, Instagram como Los Liberales también. Pero lo importante es youtube.com/losliberales. Compartimos las redes sociales. Espero, Nicolás, que este ratito, esta charla haya sido fructífera, positiva para ti. Desde luego, muchísimas gracias por toda tu sapiencia, conocimiento. Es una locura, es que siendo tan joven sepas tanto, hables con tanta contundencia y que estés al frente. Bueno, comunicador, muy humilde, por supuesto, pero no sabes hasta qué punto, súper necesario. Gracias, Nicolás, de todo corazón por esta charla y espero que hayas estado a gusto. No, realmente, muchas gracias a ti por la oportunidad y por este diálogo tan interesante. Entonces, Nicolás, hablamos muy pronto. Un abrazo, que vaya bien. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.